Y es momento de dar respuesta a las preguntas, dudas y comentarios que nos han enviado a través de nuestras redes sociales sobre la adopción homoparental. Para que nos explique en qué consiste este proceso, desde el inicio de este informativo nos acompaña el licenciado Sergio Fidel Flores Muñoz. Él es juez primero familiar oral. Bienvenido, muchísimas gracias nuevamente. Pues vamos de lleno con la información. Rápidamente y en términos generales, ¿qué es la adopción homoparental? Para entrar en contexto y aclarar después las dudas. Cuando hablamos de la adopción hacemos referencia a un acto, en virtud del cual se establece de manera irrevocable un vínculo de parentesco, que se equipara al de consanguinidad. ¿Entre quién se establece ese vínculo? Adoptado, adoptante, adoptado y familiares del adoptante, y entre este y los hijos del adoptado. Tiene una naturaleza la adopción, naturaleza restitutiva. Esto implica que es dotar, restituir al niño un hogar en el cual pueda vivir, crecer y desarrollarse de manera amplia, en virtud de su interés superior. Esa es la adopción a grandes rasgos. Hay ciertos requisitos que debemos de satisfacer. El Código Civil no hace distingo alguno. Si le parece, nos vamos yendo con las preguntas, que de hecho por ahí van algunas. Nos dicen, la primera, hablando particularmente de la adopción homoparental: si soy homosexual pero vivo en pareja, ¿puedo adoptar un bebé? ¿Es un requisito estar casado o vivir en pareja? Hablando de los requisitos. No. Ok. ¿Quiénes pueden adoptar? Matrimonio, concubinos. Tienen que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles? Una relación mínima de 2 años. La finalidad de la... ¿Cómo se comprueba? Pues el matrimonio con el acta de matrimonio, el concubinato con un acta de concubinato. Okay. O bien hay otras vías que puede ser un camino más grande, más largo, para establecer una relación de concubinato. Ok, la siguiente pregunta es: me llamo Elizabeth y vivo con mi pareja. Ella quiere adoptar, pero nos gustaría saber qué tipo de estudios médicos o psicológicos se piden como parte de los requisitos en este proceso de adopción homoparental. Médicos es que tengan buena salud, tanto él o los adoptantes como el menor. Los estudios psicológicos y de trabajo social. El estudio psicológico nos va a dar la aptitud, la idoneidad para poder adoptar. El trabajo social ver la capacidad económica, porque una de las finalidades de la adopción es dar, alimentar, educar al niño, como si fuera un hijo. ¿Qué estos requisitos serían en un proceso de adopción regular, por así decirlo? ¿Hay diferencias entre una adopción, poniéndole los nombres así, adopción y adopción homoparental? ¿Hay diferencia en requisitos? Es lo mismo. Los requisitos son los mismos. Como lo mencionaba hace un momento, el Código Sustantivo no distingue. Él dice, ¿quién puede adoptar? Matrimonio, concubinatos, una persona mayor de 25 años. Ok, fíjese, hay muchas dudas, me parece, respecto a los requisitos y a dónde acudir. La siguiente pregunta es: mi amigo tiene una relación homoparental y su pareja siempre le ha dicho que le gustaría adoptar un bebé. ¿A dónde podemos acudir para que nos asesoren? Primeramente tienen que acudir a las casas hogares, donde tienen niños que se encuentran en situación de calle y que son acogidos por estas instituciones por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Ahí les dirán los trámites que requieren, a qué estudios se deben de someter, y ya que satisfacen toda la normativa de la casa hogar, pues les dicen si son candidatos o no para adoptar. Me parece que las preguntas más frecuentes pues son precisamente respecto a los requisitos. Me llamo Sofía y estoy en una relación homoparental. A mí me gustaría adoptar una bebé. ¿Qué requisitos son los que debemos cumplir como pareja? Mencionaba ya de algunos individuales. Como pareja usted también mencionó ya algunos. ¿Y qué requisitos debe cumplir la persona interesada en adoptar? Así nos lo pregunta Sofía. Bueno, ¿qué requisitos? Ya señalé algunos. Un certificado médico de buena salud, antecedentes, constancia de antecedentes no penales, constancia de no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, tener una capacidad moral, tener capacidad social, tener capacidad económica, contar con el consentimiento de quien deba dar el mismo para la adopción, explicar los motivos, las razones de manera sencilla por los cuales se quiere llevar a cabo la adopción. Esos son, en términos generales, los requisitos. Oye, mire, esta pregunta está interesante, licenciado. De acuerdo con las estadísticas, ¿quién tendría más probabilidades de lograr adoptar un bebé? ¿Una pareja heterosexual o una pareja homoparental? ¿Y de qué dependería? No hay distingo.
Yo creo que afortunadamente. no hay distingo, ahí debemos de partir de lo siguiente. Nuestro más alto tribunal ha determinado en jurisprudencia que el hecho de pertenecer o tener cierta orientación sexual, sea individual o en pareja, no es motivo para que una familia compuesta por un hombre y una mujer tengan preferencia en la adopción. Aquí lo que impacta es el interés superior del niño, es Claro. lo que impacta. Lo que debe prevalecer exactamente por encima del interés o derecho de los demás. Bueno, pues si nos lo permite, las siguientes preguntas que sigan llegando durante nuestra transmisión, se las hacemos llegar para responderlas por la misma vía que nos las hicieron, sea redes sociales o telefónica. Le queremos agradecer mucho, licenciado Sergio Fidel Flores Muñoz, juez primero familiar oral. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación.